Dios les bendiga, hermanos. Eh, Mientras ustedes buscan ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, importante mantener los micrófonos apagados, ¿ya? Para que no se filtren las conversaciones, no se filtren los ruidos, ¿cierto? Y podamos concentrarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas esta tarde, ¿ya? Importante ahí los micrófonos apagados para que podamos concentrarnos. Amén. Ya. Lucas 15, vamos a leer ahí la palabra del Señor, algunos versículos del 1 al 7, ¿ya? Yo voy a leer una versión un poco más actualizada, ¿ya? Que dice así: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los cobradores de impuestos para el gobierno de Roma. Estos son los que cobraban impuestos, ¿cierto? Eran los publicanos. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama, ¿ya? Ahí en la Biblia suya habla de todos los pecadores. Después dice, al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, ¿cierto? Que eran los fariseos y los escribas, comenzaron a criticar a Jesús y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos, vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de esas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Amén. Antes de compartir lo que he aprendido, lo que Dios me ha enseñado en esta pandemia, y creo que a lo mejor alguno de ustedes también ha podido reflexionar y ha sacado cosas positivas, negativas, ¿cierto? De todo este proceso que llevamos un año y medio viviendo. Le quiero contar un poco de mi historia como hijo del Señor. Yo comencé hace unos 25 años atrás, congregándome en Chalón, partió mi esposa primero, esto lo he compartido en otras oportunidades, eh, con mis hijos. Yo comencé a acercarme así de a poco a algunas actividades de la clase de matrimonio, donde tuve una muy buena acogida. Así me engancharon y un día cuando presentábamos a mi hijo menor, a Lucas, en la iglesia, el Señor me dijo, hasta aquí nomás llegaste y ahora, ¿cierto?, vas a ser parte de esta gran y hermosa familia. Bueno, así me comenzó mi proceso. eh, Comencé a participar en la escuela dominical, en varones, en todas las actividades que la iglesia en ese entonces tenía, ¿ya? Y que eran, yo diría, bastantes, ¿ya? No solamente dentro del templo, sino también fuera del templo. Y una de las cosas que yo debo reconocer en ese proceso, que una de las cosas que yo elogio de Shalom es la educación, ¿ya? Somos una iglesia que se caracteriza por mantener siempre una buena doctrina, una buena educación basada en la palabra, ¿cierto? Hay hermanos, hermanas, maestros que también se han capacitado, ¿cierto? Para poder enseñarnos a nosotros la palabra. Pero por algún motivo, hermanos, por algún motivo que yo estoy descubriendo en este tiempo, eh, fui me fui convirtiendo
en un cristiano sobrenatural, ¿ya? Y quiero ponerlo en ese contexto para que me entiendan. Cuando digo sobrenatural, porque comencé a creerme que yo era mejor que otros, comencé a creerme que tenía más capacidades que otros, comencé a creerme que no tenía que juntarme con otros que no fueran de mi clase, ¿ya? De mi clase, de mi élite, por decirlo así, cristiana. Entonces, entré en un estado de comodidad espiritual. Cuando digo esto es porque descubrí que las cosas importantes se convirtieron en común. Y cuando digo las cosas importantes me refiero a las cosas espirituales, ¿ya? A las cosas que Dios me había enseñado. Es cuando usted sale al trabajo o al estudio, ¿cierto? O alguna actividad que mantiene por mucho tiempo, al final se hace común, se hace algo tan innato el levantarse en la mañana, ¿cierto? Y muchos incluso ni siquiera usan un despertador. Su cuerpo está tan acostumbrado a despertar a las 5, 6 o 7 de la mañana que lo hace en forma instantánea, ¿ya? Eso es un hábito que se va adquiriendo. Y en las cosas espirituales descubrí que me estaba sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, y cuando digo esto, lo quiero decir con mucho respeto porque me refiero a mi persona, ¿ya? Si usted siente que a lo mejor se siente identificado con lo que yo estoy diciendo, no es mi intención, pero yo estoy hablando de mi experiencia. Y cuando digo que se ha convertido en común es porque en algún momento incluso uno comienza a hacer juicios, comienza a hacer comentarios de las personas, de los grupos de personas, y me refiero especialmente a los de afuera. Yo partí así. Cuando yo comencé a crecer, entre comillas, espiritualmente, comencé a seleccionar a las personas. Con estos me puedo juntar, con estos no me puedo juntar. ¿Ya? Estos calzan dentro de mi elite y estos no calzan dentro de mi elite. ¿Ya? Y comencé a alejarme de mis amigos, amistades, vecinos, ¿ya? Y comencé a encerrarme en este grupo, ¿cierto? Supuestamente selecto que yo tenía de hermanos en la fe o familia en la fe. Junto con eso, comencé a descubrir que también habían hermanos en la fe que no calzaban dentro de mi grupo, ¿ya? Eh, y ahí uno comienza a hacer una separación de los pecados, ¿ya? Este hermano, ¿cierto? No es casado con la hermana, aquí voy a colgar ejemplos de los cuales yo experimenté. Este hermano no es casado con la hermana, o esta hermana no es casada con el hermano, pero participan en la iglesia, y yo decía, chuta, pero yo soy casado con mi esposa, por lo tanto no calza dentro de mi grupo, ¿ya? Aquí dentro de mi grupo calzan solamente los que se casaron por la iglesia, por el civil, etc. Y así un montón de cosas. Incluso les voy a confidenciar algo y quiero ser súper sincero en esto porque Dios a mí me ha hablado muy fuerte en este tema. Cuando fui guardatemplo, ya, los 10 años que fui guardatemplo, eh, hubieron muchas cosas que yo me enteré ahí, porque uno comienza a, yo la verdad que uno de los motivos por los cuales me fui de guardatemplo era porque quería servir al Señor, más porque necesitaba un lugar donde vivir, ¿ya? Y uno comienza a empatizar con todos los hermanos, con unos más, con otros menos, y tú comienzas a invitar a los hermanos a tu casa, y a tu comedor, a un almuerzo, una once, etcétera. Y ahí comienzan a salir conversaciones, ¿cierto? De las cuales tú te enteras y aquí voy a ser súper sincero con lo que digo, chismes. Tú te enteras de los chismes, disculpe la expresión, de los cagüines, de este hizo una cosa, este otro. Entonces tú comienzas a guardar esas cosas y yo decía entre mí, esto lo voy a guardar para cuando se necesite, ¿ya? Cuando te cuentan algo así en confidencial, que un hermano tuvo un resbalón, una caída, ¿cierto? Tuvo una situación de pecado, por decirlo así, yo me decía, esto hay que guardarlo, en algún momento esto se puede usar, ¿ya? A favor mío, decía yo. Entonces, y aquí quiero hacer un paréntesis, eh, los pecados para el Señor son todos iguales, ¿ya?
ser chismoso o ser homicida para el Señor es lo mismo, ¿ya? Son los dos pecados. El Señor no hace diferencia de los pecados. Entonces, descubrí que me comencé a creer algo que no era. Y quiero decirle que esto lo vengo descubriendo hace unos 4 o 5 años, ¿ya? Pero que el Señor este último tiempo me ha hablado muy fuerte. Y aquí voy a entrar a lo que acabamos de leer. Aquí hay dos partes, ¿ya? En estos versículos que acabamos de leer. Uno, ¿cierto? Es el versículo 1 y el versículo 2, donde dice que Jesús se juntaba, dice, con todos los pecadores, con todos, ¿ya? Y cuando yo voy a la definición de todos, no queda ninguna persona fuera en esa definición, pero hablaba de los pecadores. Entonces, si yo defino pecadores hoy día, o defino pecados, voy a mencionar algunos que hoy día conocemos más frecuentemente, que son drogadictos, alcohólicos, homicidas, pedófilos, ladrones, femicidas, y ahí usted siga la lista, ¿ya? Por lo tanto, Jesús se juntaba con todas estas personas, porque cuando habla de pecadores, no los menciona, pero, ¿cierto? Habla de hombres en pecado, y tal vez muchos más, prostitutas, homosexuales, ¿ya? Que estaban insertos ahí, ¿cierto? Dentro de ese grupo. Y aún así, estos hombres, y aquí también voy a definir un poco, acuérdense que los recaudadores de impuestos, como yo leí, eran los publicanos, después habla de los fariseos, los escribas. Este era un grupo, los fariseos y los escribas era un grupo político y social religioso, ¿ya? Sobre todo los fariseos exigían que se cumpliese la ley, ¿ya? Pero muchas veces ellos no cumplían la ley. Y aquí se usa un poco, ellos usaban un poco el ojo por ojo, ¿ya? Un dicho popular que tenemos nosotros, pero no veían la viga que ellos tenían dentro de los mismos. Por lo tanto, siento que en algún momento yo me convertí en un fariseo, ¿ya? Había un fariseo dentro de mí que apareció, comenzó a asomar, ¿ya? Y digo esto porque una de las labores que Dios nos encomendó es ir y predicar la palabra del Señor. No me dijo, anda y convierte, transforma, cambia a las personas, porque no tengo esa capacidad. Entonces, en ese camino me olvidé de aquello. Y para taparle un poco la boca a Jesús, a todos estos comentarios, ¿cierto? Les habla de esta parábola. Y que después, si usted sigue leyendo, no es una parábola, son 3 parábolas, ¿ya? Después viene la parábola de la moneda y después viene la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Pero en este caso, yo también hago una separación de estas 100 ovejas. La oveja perdida, que es una, y las 99, que somos nosotros. Los que estamos ahí, calentitos, ¿cierto? Abrazaditos por el Señor, congregándonos todos los domingos, porque hasta eso es abierto común, congregarse todos los domingos, y lo digo desde mi experiencia. Y el Señor dice que ahí no habrá más gozo, más alegría al encontrar a esta oveja. Y cuando, mire, yo voy a parafrasear un poco en esto, cuando Dios habla de la oveja perdida se refiere a un pecador arrepentido, ¿ya? Que, que acepta a Cristo en su corazón, como muchos de nosotros que no nacimos en cuna cristiana, aceptamos al Señor y el Señor nos recogió tal como estábamos. Pero cuando habla de la oveja perdida, también en nuestras filas hay muchas ovejas que están perdidas, heridas, desilusionadas, cansadas, aburridas y un montón de sentimientos encontrados más que no hemos salido a buscar. Aquí habla del pastor, pero también creo que hay una responsabilidad mía
de salir a buscar esas ovejas. Pero, ¿qué sucede? Que me he encerrado ya en estas cuatro paredes y cuando yo reflexionaba en esto, me acordaba de una canción de un hermano cristiano que canta que se llama Roberto Orellana. Y hay un tema, después lo busca usted y lo puede escuchar, que dice, saca a Dios de los templos, llévalo a las plazas y al mercado del pueblo. ¿Ya? Eh, y es porque eso, porque no, me entré en una comodidad con respecto a lo que yo creía que era, que me olvidé de lo que realmente tengo que hacer y a lo que fui llamado. Me volví un crítico, era más cómodo sentarme en la galería y mirar el espectáculo y ver lo que otros hacían o hacen, ¿cierto? Más de lo que yo fui llamado a hacer. Y descubrí que cuando Dios, Jesús en este caso, les habla a la gente con respecto a esta parábola, dice que hay gozo, alegría, y yo puse unas palabras mías ahí, fiesta, ¿cierto? Y como dirían los centroamericanos, candela en el cielo, ¿ya? Baile, gozo, o sea, y de todo, por una persona, no por 99. Miren, piensen esto, el Señor no hace fiesta por nosotros, Él hace fiesta por uno, que se arrepiente y viene al redil, a que se suma donde estamos nosotros. Pero ¿sabe cuál es la invitación que el Señor me hacía? Que yo también me sume a esta fiesta, que yo también sea capaz de alegrarme, de gozarme y de bailar, ¿cierto? Junto con los ángeles en el cielo, porque esta persona, ¿cierto? Se arrepintió. Pero en algún momento, cuando alguien se arrepentía, y voy a hablar de nuestro templo, yo recuerdo que nuestra fiesta era muy apagada en muchos momentos. Unos cuantos aplausos, unos cuantos saludos, y se acababa el tema. Ya hasta ahí no llega, si ya se arrepintió y tenemos que seguir con lo nuestro. ¿Ya? Y cuando digo tenemos que seguir con lo nuestro, yo les voy a contar una experiencia que yo viví esta semana. ¿Ya? Y se las cuento porque la verdad que no me sentí muy cómodo. Por parte de mi mamá, eh, un hermano menor de él, que participó por muchos años en la iglesia J. Beche, y que después él, acá en Pudahuel, Laguna Sur, él, un hombre de Dios, le gustaba ir a las casas, a todas partes, ¿ya? Levantaron una iglesia ahí cerca en Laguna Sur. Bueno, él falleció. eh, de hecho, él inauguró, con el velatorio de él, inauguró la iglesia. Y esta semana falleció su esposa. Y yo acompañé, llevé a mi mamá y acompañamos a la familia en ese lugar. Y fuimos a lo que es el velatorio que se le hace a una persona cuando fallece. Y los hermanos de la iglesia, el pastor de la iglesia, ¿ya? Y esto yo lo digo con mucha responsabilidad y me hago responsable de lo que va a decir. Él hizo un culto en ese velatorio y la gente se comenzó a ir. Y de 50 que habíamos, terminamos 20. Porque la gente no iba a eso. La gente iba a acompañar a la familia, ¿ya? No un culto. Entonces él hizo un culto ni siquiera para nosotros, las visitas. No hizo un culto ni siquiera para aquellos que no conocen a Cristo. Él hizo un culto para ellos, para los que se reúnen, se juntan habitualmente todos los domingos, todos los sábados, todos los días que tienen reunión. Entonces, a eso me refiero, que a veces lo importante, lo espiritual se convierte en común en nuestras vidas. No le damos la importancia, ¿cierto?, que debemos eh, a estas personas que necesitan a Cristo. Entonces, incluso en algunos pasajes que él predicó, fue muy lapidario con los pecadores, muy lapidario. Y Cristo no es así. Cristo al menos a mí me invita a juntarme, y voy a volver a leer,
Cristo me invita a juntarme con los drogadictos, con los alcohólicos, con los homicidas, con los pedófilos, con los ladrones, con los femicidas, con las prostitutas, con los homosexuales. Esa es la invitación que yo siento a mí, a Rodolfo Daque, Cristo le hace. Porque si yo no me junto con ellos, si yo no comparto con ellos, cuando digo compartir, no es hacer las cosas que ellos hacen, ¿ya? Es lo que dice Cristo, que se juntaba con ellos. Es más, si ustedes leen detenidamente, ¿ya? Los pecadores seguían a Cristo, lo seguían. O sea, era tanta la convicción que tenía este hombre, ¿ya? Que aún así los pecadores lo querían escuchar y lo seguían. Entonces, yo en lo personal creo que ahí hemos perdido, y aquí me refiero a nosotros como iglesia, creo que hemos perdido mucho tiempo en otras cosas más que, más que en buscar estas ovejas perdidas. Y hemos estado más entretenidos en las nuestras. Y aquí tal vez muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que las iglesias crecen cuando salimos a buscar a los perdidos. Esa es la forma, los perdidos no van a llegar solos, hay que ir a buscarlos. Esa es la misión, esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de un hijo del Señor, salirlos a buscar a donde estén y quienes sean. Dios, yo descubrí, hermanos queridos, yo descubrí cuánto Dios ama al ser humano en este tiempo. Es de una manera impresionante, porque yo en lo personal intenté hacer muchas cosas, muchas cosas. Yo me inscribía, y estoy hablando en mi iglesia, en Templo Shalom, yo me inscribía para esto otro, hacía esto, pensando que así, ¿cierto? Haciendo todas esas cosas, yo podía un poco ganarme el amor o el perdón, ¿cierto? O la aprobación de Dios. Pero, ¿sabe? Descubrí que no hay nada, absolutamente nada que haya hecho, que quiera hacer, que esté haciendo o vaya a hacer en el futuro, que pueda pagar lo que Dios ya pagó por todos nosotros. No hay nada, absolutamente. Es más, no tengo que hacer nada, nada. Dios me ama desde antes, dice, de la fundación, desde antes. Él ya me amaba. Yo, usted y todos los que somos hijos del Señor, ya estábamos elegidos ya para este llamado. Por lo tanto, nos amaba desde antes. Entonces, no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos el amor y el perdón de Dios. Él en la cruz lo dio todo, absolutamente todo, lo que tal vez usted y yo no vamos a ser capaces de dar, Él lo dio. Por lo tanto, no hay nada, nada en este mundo que pueda pagar, ¿cierto?, por el amor y el perdón de Dios. Es gratis. Así es un regalo para que usted y yo lo podamos recibir y entregarlo y compartirlo con otros. Decirle, oye, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Esto es gratis. Dios, Jesús, ya lo pagó todo. Entonces, hay que sacar a Dios de los templos y llevarlos, hermano, llevarlos. Yo estoy hoy día en esa reflexión porque estoy luchando. Mire, si tuviese que darle un título a este mensaje, yo le pondría pecador en rehabilitación, porque eso me considero, un pecador en rehabilitación. Creí que era muchas cosas, pero no soy nada. Yo sigo luchando con mis pecados. Yo sigo luchando. Hoy día, en algún momento, se usó una frase, en algunas conversaciones aún se usa, el tejado de vidrio. Yo sigo luchando para que mi tejado de vidrio no se quiebre, porque hay cosas que tengo que arraigar, ¿ya? Porque estuve más preocupado de mí que de Cristo. Hoy día necesito que este hombre, ¿cierto?, se someta a Cristo y Cristo crezca, porque eso es, que esta naturaleza, ¿cierto?, que cree que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿cierto?, y que tiene el control de las cosas, muera para que Cristo sea el que tome el control
de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, etcétera, de todo. Porque también descubrí que el que cambia a las personas es el Espíritu Santo, no es otro, solamente Él. Entonces, hermanos, hermanas, queridos, eh, solo invitarlos a creer en este Cristo amado, que lo único que anhela es que le creamos a Él, le creamos y podamos cumplir con lo que Él nos encomienda. Hay muchas personas, hermanos, muchas personas que se están perdiendo, muchos, muchos. Y nosotros nos hemos convertido, y yo en lo personal, lo digo de verdad, yo no me juntaba con eso, ni con este, ni con este otro, porque eran pecadores, porque no están en mi lista, pero, pero Dios los ama y Dios los necesita, como me necesita a mí y a usted. Entonces, tenemos que dejar de separar. Esas personas, Dios las ama tanto como me ama a mí, porque si algo que descubrí, que el amor de Dios tiene una sola línea, no tiene un gráfico de altos y bajos, tiene una sola. Y en esa están todos los seres humanos, desde el que se cree más bueno hasta el que nosotros consideramos el más malo. El amor es uno solo. Y de ese amor hay que hablar. De ese amor hay que compartir. Yo he ido aprendiendo, yo he ido aprendiendo. En algún momento, a principio de año, yo compartí con ustedes que en el trabajo que Dios me colocó, yo tengo 3 personas que estoy discipulando constantemente. Y del único que yo le hablo es del amor de Dios. De cuánto Dios les ama. No de cuánto Dios se va a enojar por tu pecado, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. No. Por cuánto Dios los ama. Y los va a seguir amando. Porque nos vamos a seguir equivocando. Yo me voy a seguir equivocando. Y lo más probable es que ustedes también. Y aún así, Dios nos seguirá amando. ¿Que se va a entristecer por nuestros pecados? Sí, se va a entristecer. Pero nos va a seguir amando. Porque el amor de Dios, ¿ya? No lo tranza. Él no dice, a este lo amo más o a este lo amo menos, ¿cierto? No, nos sigue amando. Se entristece por muchas de las cosas que nosotros no debiéramos hacer, pero sí las hacemos. Así que la invitación es que dentro de nuestra comodidad, Dios nos ayude a salir adelante y podamos, de verdad, hermanos, empezar a conectarnos con aquellos que nosotros consideramos que tal vez son una lacra y son lo peor de la sociedad. Bueno, ahí tenemos que estar, ahí. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Dios no nos llamó solamente a congregarnos. La tarea difícil y compleja está afuera, ahí, en el seno de tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, en los estudios, donde Dios te lleve. Te vas a encontrar con personas complejas, difíciles, hostiles, que te van a insultar, pero hay que estar ahí, seguir hablándoles. Jesús es lo que hizo. Y yo quiero seguir eso, guardando las proporciones, por supuesto, pero yo quiero seguir, ir, reunirme con la gente, juntarme con la gente y no ser un discriminador de la gente. Amén. Así que Dios nos pueda ayudar, Dios les pueda ayudar a ustedes, como lo está haciendo conmigo, para poder tomar decisiones, ¿cierto? En esto. No solamente hay que preocuparse, también hay que ocuparse de todo lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Voy a orar al Señor. Padre, tú que eres bueno, Señor, y tienes el control como siempre de todas las cosas, Señor, y tu palabra siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Te doy las gracias, Señor, primero por mi vida, por, por recibir, Señor, tal vez este coscorrón, Dios, espiritual que me has dado, este remesón para entender, Dios, cuán equivocado está en muchas cosas. Señor, y te doy las gracias, porque esta obra no es mía, es tuya, Señor, porque tú me llamaste a ser un obrero, un siervo tuyo en este trabajo, y me olvidé, Señor, simplemente. Me olvidé, fui responsable, Señor, en muchas áreas, en muchos momentos y pasajes de estos 25 años.
Pero hoy día, Señor, oro para que me des un nuevo aire, Señor, junto a mis hermanos, Señor. Que tu espíritu, oh Dios, nos inunde, Dios, de un grado de amor y de responsabilidad por los demás, Señor. Que tu mirada sea mi mirada, Señor. Que donde tú apuntes, yo esté dispuesto a ir, Señor oh Dios, y a hablar con tus palabras, Señor, a aquellos que no te conocen, a aquellos que nosotros, Señor oh Dios, que ni siquiera tú has crucificado, pero nosotros sí, con nuestra forma, lo hemos crucificado, Señor. Ayúdame en lo personal, junto a mis hermanos, Dios, a seguir avanzando con más fuerzas que nunca, Señor. Que nada nos detenga, Señor, para poder alcanzar a aquellos que se han perdido, para aquellos que están heridos, agotados, para aquellos que están tristes, para aquellos que están enfermos, para todos aquellos que son en algún momento, Dios, son hijos tuyos y se han perdido en el camino, Señor, como esta oveja, también podamos ir y alcanzarlo y llevarles palabras de aliento. Señor, qué importante es un abrazo, una llamada telefónica. Señor Dios, hoy día tenemos la tecnología para escribirnos. Señor, qué sé yo. Pero ayúdanos, Señor, a que nosotros, tus hijos, tu pueblo, esta hermosa familia de ahí, de la calle Alcérrica, del Templo Shalom, Dios, podamos retomar fuerzas, Señor, no solamente para volver a vernos nosotros, Señor, un día domingo o a través de las redes, sino que también, oh Dios, a ponernos de acuerdo para ir y alcanzar a aquel que te necesita, aquel que está perdido, aquel, oh Dios maravilloso, que necesita incluso más que nosotros, Señor. Que tu bendición, Señor, nos alcance en cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.